Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que alumbres nuestro entendimiento, la reveles a cada uno de nosotros para vivir por fe y disfrutar de tu reino, conocer la verdad para vivir libres y una vida plena aquí en la tierra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, vamos a compartir el día de hoy por qué debemos crecer en la gracia. ¿Por qué debemos crecer en la gracia? ¿Y por qué estamos compartiendo esto y por qué debemos de crecer en la gracia? Venimos hablando que ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía de Daniel 2. Los imperios sobre la tierra, Dios por medio de un sueño de Nabucodonosor usa a Daniel para revelar los imperios que iban a existir en la tierra. Y uno a uno, la historia vemos que se cumplieron. El imperio babilónico, el medo-persa, el imperio de Grecia, el romano, y falta el último que se está formando, que son los pies y dedos. 5 dedos en cada pie, 50-50. El último imperio, hierro y barro, un reino dividido. Tengamos en cuenta que lo que se está formando en la tierra no tiene como fundamento Jesucristo el Señor. No tiene como fundamento la gracia. No tiene como fundamento que Él venció. Cada mañana que nos levantemos debemos recordar, Cristo venció. Y venció en todas las áreas. Él venció para que seas más que vencedor y vivas por fe una vida maravillosa y hermosa al comenzar a hacer lo que dice la palabra. A eso nos llamó. ¿Por qué debemos de crecer en la gracia? Entonces tengamos en cuenta, hierro y barro, no importa cuál, ante las preguntas de la vida y las situaciones de la vida, nos van a dar un camino, nos van a presentar soluciones, pero nunca va a ser Jesucristo, nunca va a ser Cristo venció, nunca va a ser la gracia, nunca. Cada día, a medida que pasen los años, las décadas, la confusión espiritual va a ser mayor por profecía. Entonces, si estamos firmes, debemos de orarle al Señor de permanecer firmes. Una de las profecías en este tiempo, que a medida que pasen los años, es que el amor de algunos se va a enfriar. Ese amor, el amor de Dios ante la maldad, la situación del mundo, no, como que, ¿para qué? Se enfría el amor, que es Dios, el Evangelio. Entonces debemos de orarle al Señor que estemos firmes. Teniendo en mente que hierro y barro nos van a presentar soluciones que son terrenales y naturales. No son los caminos. Y oramos a Dios que lo que vamos a compartir lo podamos ver, porque es maravilloso. Es la verdad, es lo que nos permite vivir seguros en medio de un mundo que, si lo vemos, es caos y confusión. Si lo vemos, son problemas, dificultades. Si lo vemos, sin esperanza, lo que se ve. Pero Dios te llamó a no vivir en lo que se ve, sino en lo que no se ve, que es su palabra que se cumple, su reino que está en tu interior. El reino está en tu interior. Dios te llamó a que lo veas y vivas ahí. Entonces, sabiendo eso, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué debemos de crecer en la gracia? Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes,
oiga, crezca en la gracia. Y está hablando Pedro, que Pedro, ¿sí? Pedro estaba en la ley y Dios por medio de Pablo le revela la gracia. Y Pedro, ¿cómo termina su segunda carta? Antes crezca en la gracia. ¿Por qué debemos de crecer en la gracia? ¿Por qué? Recuerda que estamos hablando sobre el alma, el espíritu y las obras de la carne. En nuestra mente están esas tres cosas. Y en el alma están las emociones. En el alma. Y hemos hablado que los celos, que la envidia, que la avaricia, que la codicia, no son emociones, son obras de la carne. La idolatría, obra de la carne. La ira, la contienda, el pleito, el mal, obra de la carne. Muy diferente a la emoción. Entonces, eso que está ahí, el hombre dice, bueno, ¿y cómo solucionamos esa alma? Los problemas emocionales y el mal. Hay que buscarle una respuesta para que podamos vivir bien en la tierra. El hombre está presentando soluciones, posibles soluciones, de esas ya hemos hablado, las dejamos a un lado. Pedimos hoy que podamos ver la gracia, que podamos ver por qué Dios te llamó a conocer la gracia, pero no solo que usted la vea, la crea, sino que debemos de crecer. Crecer significa que cada día esté más clara, cada día más clara, más en nuestro entendimiento. Es así. Y en el día a día, pues al tenerla clara, vemos por qué son las situaciones y caminamos por fe, en una palabra, para que nuestra alma esté bien. Entonces, atentos. Si usted está en su casa haciendo cosas, actividades, le invito a que haga un alto, como hizo María y Marta. No, que el sancocho, que vienen, que va. Haga un alto, que el estudio, haga un alto. Usted se regaló 2 horas, siéntese y escuche, porque esto es maravilloso lo que vamos a compartir. Pedimos a Dios que sea claro. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nos vamos a quedar en la última parte del versículo. Ni había hombre que labrase la tierra. No había hombre. Génesis 2, atentos, pedimos a Dios que vamos a correr como la historia de la humanidad. Estamos al inicio y Dios crea todo, Génesis 2. Entonces, que Génesis 2, 4, Dios está diciendo, mire, ya creé que todo, el universo, no solo la tierra, el universo. ¿Y por qué? Porque en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo por su palabra. Dios dijo, en Génesis 1 usted dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y en Génesis 2 llega un momento donde dice, ya está toda la creación, no solo la tierra, todo el universo. Y Dios dice, pero aún no hay hombre que labre la tierra. Entonces imagínate el universo, la tierra, animales, el mar, todo, aves, sin Adán. El primer hombre fue Adán, sin nadie. Tengamos en mente eso. Ahí lo dice el versículo. Si lo podemos ver, no había hombre en la tierra. Eso es muy importante. Pidámosle a Dios alto. ¿Por qué es importante? Porque en Génesis 1:27, uno dice, pero espera un momentico, Génesis 1:27 dice, y creó Dios, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Sí ve que el hombre sí existía? Ahí dice Génesis 1:27
que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2 dice que Dios creó todo, terminó todo, descansó el séptimo día. Estamos en Génesis 2, ya descansó el séptimo día, todo reposo, y Dios se pone a mirar todo y no hay hombre. Y en Génesis 1:27 dice que Dios creó el hombre a su imagen y a su semejanza, hombre y mujer. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en Génesis 2 me dice que no hay hombre y en Génesis 1:27 dice que lo creó? Entonces, debemos de orar para que Dios alumbre, es por fe, que revele y muestre. Solo cuando compartimos el Evangelio es sobrenatural, es hermoso, es maravilloso, es de descanso. No tienes que esforzarte en el sentido de que nosotros convencemos a alguien. No, Dios revela y le pedimos a Dios que alumbre y revele. Atentos. 2:14, no hay hombre sobre la tierra. 1:27, Dios creó el hombre y la mujer. ¿Qué sucede? Y es donde vamos a mirar, porque la gracia debemos de crecer en ella. Génesis 1:27, que Dios creó al hombre y la mujer, creó, se está refiriendo a nuestro espíritu. ¿Y por qué sabemos que dice el espíritu? Porque es a su imagen. Y Dios no es cuerpo, Dios no es huesos, Dios no es nada de eso. Dios es espíritu y creó a su imagen. ¿Qué creó Dios? Espíritus. Entonces, está hablando de antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en Efesios 1 dice que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué te escogió? Pues tu espíritu, porque nosotros llegamos a la tierra y nos vamos porque somos espíritus viviendo en un cuerpo. Pedimos a Dios que podamos ver que somos espíritus, no almas. Tenemos un alma que hemos venido compartiendo, pero Dios creó a su imagen. Y la imagen de Dios, Dios es espíritu, un Espíritu Santo, y Dios nos creó a su imagen. Somos espíritus. Eso es por fe. No lo vemos. ¿Qué vemos nosotros? Un cuerpo. Vivimos por fe. Dios creó el espíritu. Dios creó el espíritu. En Job, cuando usted lee la historia de Job, Dios le muestra a Job y le pregunta: bueno, Job, si usted es tan inteligente, si usted que me está cuestionando, Job, dígame usted, ¿dónde estaba usted cuando yo comencé a crear la tierra, el mar? Cuando colocamos la línea para que el mar no traspasara y se formara la playa. ¿Quién colocó esa ley? ¿Usted dónde estaba cuando estamos colocando la ley para que apareciera la playa? ¿Dónde estaba usted, Job? Job dice, pues como que no existía. Pues ¿cómo me va a decir dónde estoy? Si está hablando de la creación, entonces si nosotros nos vemos en el cuerpo, pues no existía. Entonces Dios le responde a Job: ya existías, miles son tus años, miles son tus años. Y uno angustiado que porque está cumpliendo 80 años, 90 años, ay, me volví viejito, 100 años. Miles son tus años. Hoy, no importa la edad que tengas, el bebé que llegó ya a la tierra, miles son tus años. Escucha, miles son tus años, porque eres espíritu creado desde antes de la fundación del mundo, que un día llega a la tierra. Llega a la tierra. Entonces, cuando nos vamos por fe, pues lo de la edad comenzamos a mirarla diferente. Hay que cuidar el cuerpo, la prédica de Rodolfo, bienestar, pero comenzamos a conocer la verdad. Entonces, ya vimos que Dios creó al hombre de Génesis 1:27, es el espíritu. Entonces, pues no estaba, porque lo creó. Pero en Génesis 2 dice que Él formó al hombre. Más adelante usted sigue leyendo y dice formó al hombre. Pero no vamos a ir a formar. Nos vamos a quedar en que el espíritu está creado. ¿Recuerda? Está el universo creado. Todo el universo, está la tierra, está todo. Pero ¿qué no hay? No está formado. Quedemos en el espacio. No hay hombre, no está formado. Pero ya están los animales, están las aves, está todo. El universo, todo el universo. Lo que el hombre aún no conoce, ya estaba creado. Todo el universo.
Nos vamos a quedar ahí, pero ya estaba nuestro espíritu creado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Listo. Entonces, surge una pregunta. Hierro y barro están buscando respuesta a esa alma insaciable. ¿Cómo controlar las emociones? Entonces apareció que vimos y que usted lee, y en su universidad, en su trabajo, donde usted vaya a las redes sociales, apareció algo que se llama inteligencia emocional. Década del 90, lo vimos en una prédica, inteligencia emocional, hay libros, teorías. El hombre buscando cómo solucionar el problema de las emociones, pero nunca te hablan del mal. ¿Recuerda que hablamos de eso? No te hablan de la idolatría. ¿Cómo controla la idolatría? La hechicería, el adulterio, la fornicación. Eso no te lo toca. Entonces el hombre dijo, bueno, hay que solucionar el problema de la emoción, pues para que allá nos podamos relacionar y que el hombre se sienta bien. Entonces usted debe ser inteligente emocionalmente. Y hay unas teorías, técnicas, ejercicios, te dicen cosas. Cuando leemos Génesis 1, recuerda que estamos hablando, no hay hombre en mente, ¿no? Y usted lee Génesis 1, dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Estaba todo. Y en esa parte que estaba todo, y ya estábamos creados nosotros, el espíritu, ¿sí? No había alma todavía aquí en la tierra, porque el alma es de aquí. ¿Sí? Y entonces el hombre está buscando respuestas en cosas naturales. Cuando dice que todo era bueno, o sea, en la tierra, en el universo, no estaba el mal. ¿Me explico? No estaba el mal. Si no estaba el mal, no habían emociones. No estaba el mal, no habían emociones, nada. Estaba la creación, pero porque las emociones están en el interior del hombre, en el alma. Como no había hombre, pues no hay emociones. Entonces, el hombre está buscando las soluciones en cosas externas de las teorías. Entonces, por ejemplo, le dicen, mire, es que como somos energía, no es que estemos diciendo que somos energía, una doctrina del hombre dice que es energía el hombre, y entonces la solución es que es en cosas de energías y todo, o en las posiciones del cuerpo, o en lo que usted come, o por ejemplo, hay una tendencia fuerte del oriente que es la respiración, esta parte de la yoga, de la posición, de respirar. Pero cuando estaba todo y todo era bueno, no había, ¿cómo vamos a buscar una respuesta en lo natural si Dios creó todo, lo natural todo, y todo estaba ¿qué? Bien. El problema, no, cuando Dios creó todo, no estaba en la creación natural. Y nosotros queremos buscar cosas, y el alma es de aquí. El alma es de aquí. Porque cuando Dios forma a cada uno tiene un alma, les coloca un alma, pero es de esta creación natural. Pero el mal no estaba, porque dice que todo era bueno y no estaba el mal. Entonces quedamos en que cuando Dios crea todas las cosas, creó el espíritu nuestro antes de la fundación del mundo y creó todo, pero no había hombre. Entonces la solución y el mal no está aquí, no es de esta creación natural, no está acá. Entonces, ¿cómo fue lo del mal? Romanos capítulo 5, 12. Romanos capítulo 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo.
la creación, donde Dios colocó al hombre en la tierra. En su soberanía eligió la tierra y colocó un planeta en las condiciones que necesitaba habitar el hombre. Dios las creó. Lo último que hizo Dios fue que formar al hombre. Cuando formó al hombre, Adán, que tenía el muñequito ahí, y usted lee en Génesis 2 que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, dice que ahí entró. El pecado entró. La creación no tenía, lo natural no está. Entonces, ¿cómo vamos a buscar una solución en lo natural si en lo natural no estaba el mal? Entró. Entonces, si entró, estaba en algún lado y estaba afuera de lo natural. Estaba afuera de lo natural. Entró. El mal ya existía. Así como nuestro espíritu existía, el mal ya existía. Entonces dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo, porque recuerda que le dice a Job, 1000 son tus años y usted estaba cuando estaba creando. Todos nuestros espíritus estábamos, por eso dice en Efesios que nos escogió antes de la fundación del mundo. Bueno, eso. Entonces Dios en Colosenses 1 dice que Él creó todas las cosas, lo visible y lo invisible. Entonces Dios primero creó lo que no vemos, los querubines, los serafines, los ángeles, los espíritus, todo lo creó, el cielo, todo eso lo creó, luego creó lo natural. Y por último formó el cuerpo, lo formó y cogió el mal y lo metió ahí. Entonces el mal es de antes de la fundación del mundo. Y en el momento que coloca el mal en el hombre, en Adán, le coloca un alma, entonces tiene el alma, está el mal y el cuerpo físico. Entró el mal por un hombre. Está Eva, Adán sabe cómo son las cosas y es donde desobedece, lo saca del paraíso, se va multiplicando y entra el mal. Entonces todos llegamos la muerte física y muerte espiritual, separados de Dios. Ese mal que entró, pues está en el cielo, Dios creó. Entonces, ¿qué nos han dicho? Que Dios es bueno y que solo creó lo bueno. Entonces usted hace una pregunta. A mí me dicen que Dios es bueno y que creó solo lo bueno. Pero al lado me dicen que Dios es todopoderoso. Todo. Y me dicen que es soberano. El único soberano. Pero al lado me dicen, Él creó solo el bien. Entonces usted debe preguntarse, si Él creó solo el bien y me dicen que es todopoderoso, ¿quién creó el mal? Esas preguntas y todo es lo que debemos de cuando dice crezca en la gracia. Nosotros en una prédica como esta, pues todas esas respuestas no las vamos a poder dar el día de hoy. Pero ¿por qué debes de crecer en la gracia? ¿Usted por qué debe hacer un alto en su vida y tomar un tiempo cada día, un tiempo, así como usted dedica a su profesión, que lo debe de hacer, así como dedica tiempo a cuidar su cuerpo, que lo debe de hacer cada día, así como dedica tiempo a su familia, que lo debe de hacer, así como dedica tiempo a descansar, que lo debe de hacer, así como dedica tiempo a trabajar y producir, porque lo debe de hacer, también ¿qué debes de hacer? Un tiempo que usted, yo quiero crecer en la gracia. Usted me llamó, venga, el problema aquí no es nada natural, o sea, no es de esta creación, no es de inteligencia. El pecado entró, la inteligencia, el alma, las emociones, la razón, todo eso natural es de esta creación. Cuando el espíritu parte, la inteligencia natural queda aquí, eso se desaparece. Es algo de este mundo, esta creación de Dios. Nuestro espíritu parte y en la nueva creación, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener una nueva inteligencia. No es la misma de ahora, por favor. La nueva creación, tu cuerpo no se envejece, no se enferma. Ese es pero llama nueva creación, eterno, es otro cuento. Entonces mira que la inteligencia es de aquí y el mal entró.
El mal entró con algo natural. Las emociones son de aquí y yo quiero las emociones que son de aquí controlarlas con una inteligencia natural que es de aquí. ¿Será que se puede? Usted pregúntese. Entonces, familia, ¿por qué debes de crecer? ¿Por qué debes de estar en un estudio bíblico? ¿Por qué debes de apartar un tiempo para usted? Señor, yo quiero cada día tener más claro la gracia. ¿Y por qué lo debes de hacer? Porque estamos viendo en la palabra bíblicamente que el problema no es de aquí. ¿Y qué nos dicen? Que es de aquí. Que usted con su inteligencia natural puede solucionar sus emociones. Es una teoría natural. Eso lo vamos a dejar a un lado. Dios te llamó a conocer la verdad para ser libre. Una vida sobrenatural. Entonces estamos viendo que el pecado entró, el alma es de aquí. Entonces la inteligencia, imagínate, si la inteligencia del hombre es de esta creación y el pecado entró, ¿será que la inteligencia nuestra, por muy inteligente que sea la persona, será que puede controlar el mal? Si el pecado entró, el mal, recuerda que es el pecado, el mal, los deseos engañosos. ¿Será que con mi inteligencia puedo? Pues no. Y usted va a la historia del hombre y los hombres más inteligentes, los líderes del mundo más inteligentes, pues se han visto en vergüenza por el mal. Entonces usted va, por ejemplo, uno de los hombres más inteligentes, Clinton. Inteligente, fue avergonzado por el mal. Entonces busque usted, ¿y qué fue? Busquen, Clinton avergonzado, y le va a salir la historia que pasó. Y era un hombre muy inteligente, líder mundial, pero es que ante el mal, la inteligencia no llega, familia. ¿Qué llega ya? La gracia, crecer en la gracia, y lo vamos a ver por qué. Entonces, está claro, el mal entró, Dios formó al hombre, entonces la inteligencia es de aquí, el alma es de aquí, y el mal entró. La inteligencia, ¿cómo va a manejar las emociones y cómo va a controlar el mal? Pues imposible, porque es natural todo eso. Y el mal entró, entonces es deseo engañoso. Recuerda que dice que lo más perverso es el corazón y más que engañoso. Y el mal son los deseos engañosos que se nos presentan como bien. Entonces no llega allá. Así todo. Entonces por hay que ser humildes y pedirle a Dios que no nos deje avergonzar. Entonces, familia, es comenzar a mirar, hacer un alto y decir, hay unas teorías naturales, pues sí. Si usted tiene que leerlas, pues cultura general. No es que me gusta, cultura general. Para que usted tenga algo que hablar cuando le digan, yo también sé eso. Pero camino, le voy a contar algo que usted no sabe. Como cuando Pablo habló con Pedro, Juan la primera vez, le dijo, sí, pero yo les tengo algo que ustedes no saben. Claro, ellos no sabían. Eso todo que ustedes me dicen, yo lo sé. Pues Pablo, Saulo de Tarso, fariseos, pero yo tengo algo que ustedes no saben. Y Dios te ha llamado a conocer la verdad, pero para que la disfrutes y la vivas. Entonces el pecado entró, entonces vamos a mirar de dónde entró y cómo. Entonces Colosenses dice que Dios creó todo. Entonces Dios creó todos los espíritus y Dios creó a Satanás, a Luzbel. Dios lo creó. En Ezequiel lo encuentras. Entonces Dios lo creó y los creó con un propósito que es destruir. Satanás nunca, Luzbel nunca lo creó bueno y él enredó a Dios y se le volvió malo. No. Entonces Dios no fuera todopoderoso. Crecer en la gracia. Venga, hagamos un alto. Venga. Si Dios es todopoderoso, pues no puede haber alguien igual y menos superior. Todo el mundo te dice, Dios es el todopoderoso, el que cree en Dios. No, sí, el todopoderoso. Ah, pero está Satanás que también es ¿qué? Todopoderoso. No. O igual, tampoco, nunca. Dios creó todo y siempre ha estado por encima, siempre. Entonces Dios creó a Satanás, Dios creó el mal. ¿Y qué es el mal? Pues recuerda que el mal, Gálatas capítulo 5, del 19 al 21 que hemos visto, son acciones, o sea, algo espiritual. La avaricia, la codicia, o sea, es algo que uno no, el mal, la hechicería, cosas que se expresan, pero usted no las puede ver que están en la mente. Ese mal
Dios lo colocó en todos los espíritus caídos. Entonces Dios creó los espíritus, escogió y quedaron unos caídos y unos escogidos. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, crecer en la gracia. Yo estoy quedando claro. Y entonces en ese crecer en la gracia usted encuentra una parábola que Jesús habla. Y Jesús dice, mire, ¿cómo es el reino? O sea, aquí. Bueno, Jesús, que vino el reino. Jesús, cuéntanos cómo es el reino. Y Jesús le dijo, el reino es, haga de cuenta, un campo. Los que tienen finca, usted tiene su finca. Y en el campo está una semilla buena, el trigo. Y va creciendo el trigo, pero paralelo crece la cizaña. Trigo y cizaña crecen ambos, no se ve la diferencia. Entonces le dijeron, no, pero venga, si está la cizaña que no sirve, cortémosla y la quitamos para que sea solo trigo. Entonces dijo Jesús, no puede hacer eso, porque usted no sabe quién es cizaña y me quita una cizaña y es trigo. Hay que esperar al final de la cosecha, hablándolo naturalmente. El trigo va a dar fruto, se va a colocar la espiga amarilla. ¿Qué color es? Amarilla. Y la cizaña no va a dar nada. Ahí en ese momento, al final, ahí sí puede separarme el trigo y la cizaña. Entonces Dios creó a todos los espíritus y Él en su soberanía escogió unos. Los que no escogió, el mal. El mal. La información del mal. Y a eso le colocó una cabeza. ¿Cómo se llama la cabeza? Satanás, Luzbel, el diablo, el dragón, serpiente antigua, el mismo, Belzebú, el mismo. Es un espíritu caído, la cabeza del mal. Dios la creó con un propósito, creó al destruidor para destruir. Entonces, cuando lo crea y todo, ¿qué sucede en el cielo? Recuerda que el mal entró al mundo. Volviendo a la parábola, dice que al final, ya lo espiritual, al final de esta creación, pues Dios va a separar y dice, estos son los escogidos, estos son los caídos. Lo mismo que hacen una siembra. Sale el trigo, recojamos el trigo y quite la cizaña. Entonces, aquí en la tierra están los escogidos y caídos por soberanía de Dios. No sabemos quiénes son. Nosotros por fe, todo el mundo es escogido y predicamos la palabra. Entonces, ¿qué pasó en el cielo? ¿Qué pasó en el cielo cuando está Dios creando acá? Entonces recuerda que primero creó allá los ángeles y todo, escogió y estaba creando aquí lo natural. Cuando está ese paralelo, entonces sucede esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, paralelo, Dios termina la creación, cuando termina todo y dice, pues todo está bien, no hay hombre en la tierra. En ese momento, paralelo, en ese instante, guerra en el cielo. En ese momento un enfrentamiento entre ¿quién? Entre la cabeza que es Satanás con sus ángeles caídos y Dios que es Miguel, el arcángel, con los ángeles. Dice que vencieron, cuando usted lee Apocalipsis todos, dice vencieron por la sangre del cordero. O sea, Cristo. Y fueron arrojados a la tierra. Cuando Satanás se ha arrojado a la tierra, entonces dice, el pecado entró. ¿Por quién? Por un hombre. Entonces el mal, la idolatría, la hechicería, la avaricia, la contienda, el pleito, los celos, la inmundicia, todo ese mal no es de esta creación. Entró. ¿Y dónde entró?
La colocó acá en la mente del hombre. Entonces la información, haga de cuenta que usted coger una memoria, usted tiene un computador nuevecito, sin nada, bien limpiecito la información, y usted tiene una memoria llena de virus. Y usted llega y le coge esa memoria, la inserta y la corre. ¿Qué le pasa al computador? Contaminado. Entonces Dios formó el cuerpo. ¿El cuerpo cómo estaba cuando Dios lo formó? Un cuerpo, la tierra, su hígado, su sangre, todo ahí, listo, el muñequito ahí. Cuando llegó y lo sopló y metió virus, el pecado entró. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entró por un hombre. Entonces, ¿dónde llegó el virus? El virus no está en la piel. El virus no está en el hueso. Que usted diga, no, es que yo tengo el cuerpo es malo. No. Porque el cuerpo es tomado de esta creación. ¿Y esta creación cómo es? ¿Cómo era? Buena. Porque después dijo que la encerró en vanidad y es diferente. Pero hasta ahí que Dios dijo era buena. O sea, no había entrado el mal. El mal entró y ¿dónde está? El mal. ¿Cómo es posible que nos digan que algo que es creado antes, ¿verdad que es antes? El mal fue creado antes. Usted ahora con cosas del cielo, las estrellas, colores, velas, ropa, que usted hace posiciones, posturas, que usted puede luchar contra ese mal, o con aceites, o que gritos, usted pregúntese, diga, yo necesito crecer en la gracia, Señor. Y vamos a ver por qué. Señor, ¿por qué debo crecer en la gracia? Pues porque el mal no es de esta creación. El mal está creado desde antes y lo creó Dios. Y siempre ha estado sometido. El único día que se le enfrentó fue ese día, esa batalla. ¿Y qué hizo Cristo? Lo venció, lo arrojó y bajó a engañar. Recuerda que hace el mundo engañar. Y cuando lee usted la historia de Adán y Eva, que forma luego a Eva Dios, forma a Eva, los dos, entonces dice que la serpiente engañó. ¿Y Adán a qué bajó Satanás? A engañar. La serpiente antigua, o sea que Adán, el hombre, ¿qué sucedió ahí? Un engaño, el mal. Por favor, lo que tenemos en lo que sentimos y todo, en la parte del mal, recuerda que los celos no es una emoción, la avaricia no es una emoción, la codicia no es una emoción. Así usted vaya al diccionario y usted, celos, emoción compleja. No, espérese. La palabra me dice que los celos, obra de la carne. Ira, emoción compleja, que enojos con yo no sé qué. No. La ira, obra de la carne. Y como obra de la carne, ¿qué hace? Destruye. Nada crece, daña todo. Entonces uno, cuando lo tiene claro y uno comienza a ver que está la ira, pues yo no puedo esperar que si estoy en la ira vaya a conseguir algo bueno. Yo no puedo esperar que si en los celos vaya a conseguir algo bueno. Que en la contienda y el pleito vaya a aparecer algo, nunca. Porque toda la obra de la carne es el mal, deseo engañoso, que el fin es destruir. Pero recuerda que es un engaño. Desde que bajó fue engaño. ¿A qué bajó Satanás? A engañar. El mal, la información es un engaño. Entonces ahí está el hombre, entra y coloca el alma. Entonces Dios forma al hombre, Adán, entra el pecado y el alma es de esta creación. Entonces el momento que cada uno está en el vientre, se forma el cuerpo, porque Dios no iba a estar formando cuerpos a toda hora. Venga, formamos cuerpos aquí. Entonces no, Dios sabio, digo, no, como que me desgasto. Entonces Dios es sabio, dijo, no, venga, una cosa, el hombre, la mujer, semen, óvulo, una relación sexual, y de esa manera se va a formar el cuerpo, se va a formar así. Yo lo formé los dos primeros, yo hago solo los dos primeros, de ahí en adelante colocó la manera de cómo se iban a formar los siguientes.
Y Dios envía los espíritus en su soberanía. ¿Cuándo iba a llegar el espíritu? ¿A qué generación? ¿En qué tiempo? ¿A qué? ¿Con qué propósito? Todo. Un Dios todopoderoso. Entonces, Adán y Eva, y comienza, ellos desobedecieron el mal y todo el espíritu que llegaba con el virus, el caído pues ya llegaba con el virus, y el escogido que llegaba a tomar cuerpo, llegaban con el virus, se lo colocaba ahí, nomás iba entrando el cuerpo, ¡pum!, virus, separado de Dios, y el cuerpo, separado de Dios. Entonces el hombre, ¿cómo estaba antes de que viniera Cristo? Separado de Dios en pecado. Todos estaban ahí. Entonces el alma es de acá. El alma natural, que es una emoción, sube y baja, y le dicen que usted con su inteligencia puede controlar esa emoción que sube y baja. Pero como ese dominio propio natural tiene un quiebre, pues como que la persona hace las técnicas y como que sí funciona, y llega un día que ¡pum!, no me funcionó. Entonces vuelve a hacer el curso y otra vez. Eso es natural. Ante una respuesta hierro y barro, ¿cómo hacemos? Y pues si con la emoción no se puede, imagínate el mal. Imagínese el mal. Entonces hierro y barro te están presentando una cantidad de cosas de cómo controlar el mal, que no son la verdad. ¿Por qué hemos de crecer en la gracia? Entonces, estando el mal ya acá y todo, vamos a 2 de Timoteo 1:9. Entonces, la solución, si el mal fue creado antes en el cielo, ¿de dónde está la solución? En el cielo. No puedes buscar la solución aquí, ni en la inteligencia natural, ni en las paredes, ni en los astros, ni en el planeta que va a pasar, en las energías. Recuerda que son tendencias, son modas. Está entrando fuerte la moda, ni está entrando muy fuerte ahora el estoicismo, redes sociales, libros. ¿Cómo debe de vivir en medio de esta complejidad que hay? Sea estoico. Y usted pone a mirar el estoicismo, oiga, así está como bueno. Todo eso es natural, inteligencia natural, terrenal. Cuando vemos lo que acabamos de compartir, que el mal es creado antes. Recuerda, el mal que fue creado antes de la fundación del mundo, del universo, fue antes. Antes. ¿Cómo con algo de aquí vamos a encontrar la respuesta? Entonces usted ve el exorcismo y entonces le dicen el mal, el exorcismo, y le muestran una cruz hecho por el hombre, y que eso hecho por el hombre tiene cosas, poderes, peleando contra un mal. Eso es de aquí, y el mal entró. El mal entró. Y no es de aquí. El mal entró. Entonces, vengan, yo no puedo buscar la respuesta a nada natural. Me han dicho que en un agua, que en una posición, que en lugares energéticos. No, todo eso es natural. El mal entró. Entonces, ¿dónde está la respuesta a ese mal para poder solucionar ese problema? En el cielo. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. La solución está en el cielo. Entonces 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación. Entonces recuerda que dijimos que Dios creó todo, nos creó a su imagen, y cuando nos creó, los que escogió, nos dio la gracia. Estuvimos en una clase con Cristo, nos dio la gracia. Llegamos con la gracia porque somos una generación que llegamos después de que Jesús resucitó. Llegamos con la gracia. Entonces, la solución del mal, ¿cuál es? La gracia. La gracia nos fue dada antes de la fundación del mundo. El mal fue creado antes de la fundación del mundo. La solución para ese mal, la gracia.
Solo que Dios en su soberanía entra el mal, sale el hombre y comienza, y la maldad se multiplica en la tierra. Y Dios dice, va a formar un pueblo y le entrega un símbolo de esa gracia. Le entrega la sombra de esa gracia. Ya existía la gracia, pero no había ¿qué? Entrado, no había llegado, pero existía. ¿Qué sí había entrado al mundo? El mal. El mal sí había entrado, fue lo primero que entró al mundo. Pedimos a Dios que lo podamos ver. Familia, esto es maravilloso que usted le... ¡Qué descanso! Oiga, qué descanso, yo comprando aceites y peleando y oiga, Dios. El mal entró y estuvo muchos años. Imagine, historia de la humanidad, el mal. Y la solución, ¿cómo se llama? La gracia. Y no había llegado, no había entrado. La solución existía, no fue dada antes de la fundación del mundo. Entonces, llegó Noé sin gracia. Llegó Abraham sin gracia. Job, todo. José vivió apartado. José reinó en vida, Dios desde afuera. Pero en José no estaba Dios y no estaba la gracia. David fue tratado por gracia. Es el símbolo de nosotros, fue disciplinado. No murió, recuerda que David muero, no, pero fue disciplinado y duro. Un símbolo, Salomón, pero no tenía la solución, nada. Entró el mal, la solución ¿dónde quedó? En el cielo. Entonces imagínate historias de la humanidad y el hombre, pues la inteligencia natural, va creciendo la historia, va creciendo todo. Ante ese mal, pues filosofías, tendencias, una cantidad de cosas, porque ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para controlar eso? ¿En dónde está? Recuerda que no estamos hablando de las emociones, de algo más complejo que es el mal, lo que nos destruye. La emoción no te destruye, sentirse triste, alegre, no te destruye. Pero la ira te destruye a ti y a tu entorno. ¿Sí? Entonces es tener presente eso, familia. Listo. Entonces, ¿qué pasó con la gracia? No fue antes de los tiempos, pero no había entrado. Entonces, ¿cuándo llegó la gracia? ¿Cuándo entró la gracia? ¿Cuándo entró la solución? Entonces vamos a Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Vamos a dejar ahí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, el pueblo de Israel tiene la ley, se la da Dios a la ley, y es el símbolo, la sombra. ¿Por qué debo de crecer en la gracia? Porque la ley es la sombra de la verdad. La ley es la sombra, no es oscuridad, es la sombra de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La gracia, que lo vamos a ver ahora. Pero la ley, y Dios le da la ley solo al pueblo de Israel. El hombre, después, cuando Jesús resucita, pasan los siglos, el hombre se encuentra con un libro que tenían los israelitas, que la Biblia, recuerda que eran solamente ellos los que la leían. Cuando Jesús resucita, se expande, encuentran en la Biblia, las cartas las meten y el hombre llega a conclusiones. ¿Cómo cuál? Pues que en la ley Dios le dijo al pueblo que hiciera un templo y que en el templo estaba la presencia de Dios. Entonces ellos leyeron eso y vieron que el templo, Dios les dijo, usted hace el templo y alrededor me hace las casas, por favor. Las tribus, ¿se acuerdan? Y cuando llega Israel, coloca el templo y alrededor las casas. Entonces ellos leyeron eso y dijo, pues vea, y Dios, y pues si ese es Dios, y dijo que hay que hacer un templo, alrededor las casas. ¿Cómo está todo el occidente, los pueblos, los que usted va formado?
está un templo y alrededor las casas. Un barrio nuevo, ¿qué hacen? Un templo alrededor las casas. Otro barrio nuevo, un templo alrededor las casas. ¿De dónde escogieron eso? De aquí. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Ese templo era solo para Israel. Dios no dijo, oiga, todo el mundo haga templos. No, en ninguna parte dice eso. Tan es cierto que usted debe preguntarse, ¿por qué un judío en el mundo con tanto dinero que tienen, por qué no hacen templos? Usted pregúntese. ¿Por qué un judío con tanto dinero, o por qué no dicen, oiga, pues aquí no nos dejan construir, ¿por qué no lo construimos por otro lado? Pregúntese, ¿por qué debes de crecer en la gracia? Oiga, ¿verdad? Los judíos con tanta plata y no hacen un templo, por plata no es. Por plata no es. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque aquí la ley sí es para ellos. Y aquí le dice que el templo es en el sitio donde está el muro de los lamentos. Y le dice las medidas, y le dice los trajes. Todo es para ellos. Entonces, ¿qué sucedió en el mundo? Cuando Dios le entrega la ley por medio de Moisés al pueblo de Israel y Jesús resucita, el mundo cogió la ley, que es lo que se ve en los ritos, y lo copió. Lleva siglos, copió cositas, el resto es ideas del hombre. Entonces, por ejemplo, frente al mal, el hombre llegó a dos conclusiones. Una, guerra espiritual. Pero si Cristo venció, no que usted pelee, que échele aceites, que compre aceite y que póngale la mano en la cabeza, el que le metió un demonio, un espíritu, y que el mal que... Pero venga, ¿será que eso quita el mal? Pues no, porque usted ve que esos siguen haciendo esos rituales y todo. Esa no es el camino, no es la verdad. Entonces, familia, volviendo a Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino, la gracia es la verdad, vino. ¿Por qué vino? Ya existía. Cuando Dios creó todo, dio la gracia, su gracia, a los escogidos. Nos la dio a nosotros. Llegaban los escogidos y como estaba el virus metido, sin gracia. ¿Cómo iba a ser la gracia? Pues como entró el mal. ¿Cómo entró el mal? Por un hombre. ¿Cómo iba a entrar la gracia? Por un hombre. Oramos que podamos ver eso. ¿Y dónde dice que es por un hombre? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. En Romanos capítulo 5, del versículo 10 en adelante, usted encuentra una comparación entre Adán y Jesús. Romanos 5:10. Por un hombre entró una cosa, Adán, y por Jesús entró otra. Entró al mundo. ¿Y por qué entrar? Porque era necesario por matriz tomar un cuerpo natural. Soberanía de Dios. Entonces recuerda, el mal fue creado antes de la fundación del mundo. La gracia, que es como podemos llamarlo, como la solución, la respuesta a ese mal, antes de la fundación del mundo. No es de esta creación, no es de la inteligencia natural, no es del alma. El alma y la inteligencia son de aquí, para movernos en este mundo natural. ¿Sí? Siento tristeza, siento felicidad, siento angustia, siento miedo. El alma, emociones. Y llegó y le metió el virus Dios. Entonces la ira, la idolatría. Entonces, ¿por qué el mundo con idolatría desde que Dios formó al hombre? Porque el virus venía ¿con qué? Con idolatría. Entonces comencé a decir, el sol es el Dios, el árbol es el Dios, la mata es el Dios, el agua es el Dios. Depende del sitio. O el hombre es el Dios, el faraón. Recuerda que el faraón pensaban que era ¿qué? Y él estaba convencido que era Dios. O sea, él se la creía. Entonces, eso es idolatría, el mal. Entonces, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
por la desobediencia de un hombre, Adán, por la obediencia de un hombre, Jesús. Filipenses dice que Jesús se hizo obediente y obediente hasta muerte de cruz. Adán desobedeció, constituyó. Constituir es como un acto legal. De ahí en adelante, espíritu escogido en pecado. Jesús tomó cuerpo, muere y resucita, vence, trae la gracia y nos constituye como justos. Eres justo por lo que él hizo. No, nada que ver ya con Adán. Nosotros somos una generación que llegamos después de que él resucitó. Entonces Jesús resucitó, ¿cómo eres? Justos. Por lo que él hizo, no por lo que usted hace. Entró la gracia. Por medio de un hombre, por medio de Jesucristo vino la gracia. Entonces cuando Jesús resucita, en el momento que resucita y vence, inicia el pacto de gracia. Y inicia la gracia, entró el mundo de la gracia, que es el reino, que es la solución del mal. Si la gracia controla el mal, si la gracia es la solución del mal, ¿qué hace con tus emociones? Fácil. Recuerda que estamos hablando de la idolatría, algo creado antes de la fundación del mundo. Las emociones de esta creación. O sea, cuando partimos en la nueva creación no vamos a tener esta inteligencia nuestra de ahora, ni vamos a tener las emociones allá, de ahora. Disfruta tus emociones y la inteligencia aquí. Por eso usted debe desarrollar su 100. Sin miedo. Entonces comenzó a conocer la palabra. Desarrollar el 100. Uno siente miedo, pero por fe. Que es lo que vamos a hablar luego. Pero familia, lo que estamos viendo es ¿por qué debo de crecer en la gracia? Porque el mal fue creado antes de la fundación del mundo y la gracia es de antes de la fundación del mundo. La gracia es la solución del mal. Primero, Dios metió el mal al mundo por un hombre. Siglos, su soberanía. Y luego vino la gracia que estaba creado, la solución para el mal. ¿Cuándo llegamos nosotros? Cuando ya estaba la solución hecha. Jesús dijo, conocerás la verdad. Dios, ¿para qué te llamó? A conocer la verdad. Ay, Señor, o sea que todo eso que me han dicho del mal que me somete y que ataduras, es idea del hombre. Es porque no ve la verdad. ¿Y cómo ves la verdad? ¿Cómo vemos la verdad? Pues Dios te llamó, debes de crecer, Señor. Venga, yo no entiendo nada de eso, Señor, pero suena hermoso y maravilloso y en mi interior, oiga, si yo no soy malo, hago cosas malas, pero es que, porque ¿cómo controlo eso? La gracia controla el mal y las emociones. Controla el mal y las emociones, porque Dios en su soberanía, cuando Pablo vio todo eso, dijo, bueno, quíteme ese mal, Dios, porque así yo ya quedo, ya la gracia, ya listo. Entonces Dios le dijo, no, porque usted necesita mi gracia. Bástate de mi gracia, la gracia. Entonces la gracia es la solución del mal. Te recuerda, entró el mal por un hombre entró la gracia. La respuesta y la solución. Entonces Dios nos llamó a crecer en esa gracia, que la que trajo ¿quién? Cristo. No en lo que dio Dios la ley, porque la ley se la dio al pueblo, es el símbolo y la sombra. Recuerda, por medio de ley de Moisés fue dada la ley natural a un solo pueblo. Lo que siempre decimos, Dios nunca le dijo al sumo sacerdote y a los sacerdotes, bueno, ahora les toca que irse de pueblo en pueblo a enseñar cómo hacer los sacrificios y cómo construir los templos. Nunca. Eso no le dijo Dios a ellos. En cambio, Dios llamó a Pablo y le dijo, bueno, Pablo, vaya, corra la gracia. Corra la gracia porque ya Dios vive en todos sus escogidos y vaya porque es la solución del mal. ¿Y cómo sabemos que es la solución del mal? Romanos 6, capítulo 6, versículo 14, que es la promesa más maravillosa. ¿Y por qué oramos que hoy usted diga, oiga, yo como que estoy desechando la gracia? Yo como que la veo... La gracia es gratis, está en tu interior.
La lees cada día y es la verdad. No solo para la emoción, para el mal. Familia, la respuesta, Romanos 6:14. Porque el pecado, el mal, los deseos engañosos, las obras de la carne, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escucha eso, eso es maravilloso. ¿Por qué debo de crecer en la gracia? ¿Por qué no en la ley? ¿Por qué no en la doctrina del hombre? ¿Por qué no en filosofías? ¿Por qué no en energías? ¿Por qué no en teorías orientales? ¿Por qué no en teorías ancestrales? ¿Por qué? Porque el único que te promete es Jesucristo en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¡Wow! Espera un momentico, Dios. Eso es vida. Oigan, no se enseñoreará. No importa que hoy uno, yo, ejemplo, la mentira o la ira, no importa que esté hoy presente aún. No importa, porque hay una promesa que dice que no se enseñoreará futuro, por eso dice crecer. Por eso dice crecer, porque es que todos estamos ¿en dónde? Pues enredados en algo, en idolatría, en avaricia, en promiscuidad, en ira, en contienda, en celos, en hechicería, en borracheras. Hay que estar tranquilos. Entonces lo sigo haciendo. No, es que usted pueda ver, eso es el mal, no es emoción. Eso es antes de la fundación del mundo, que lo podamos ver. Eso es de antes. Y antes Dios dio la solución. Primero metió el mal, después llegó la solución. Nosotros vivimos después de la solución y Dios te llamó a que la conozcas. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Volvemos a repetir Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es la sombra de la verdad. Estás bajo la gracia. ¿Y cómo vivo bajo la gracia? Debo de crecer en ella, conocerla poco a poco. Cristo, es que es difícil. Pues Pedro dijo, mire, eso que habla Pablo en esas cartas hay cosas difíciles de entender. Eso es difícil, pero pídale a Dios que le alumbre el entendimiento, porque no se va a enseñorear. Tú imagínate que el mal va a estar acá. Cristo te circuncidó, bautizó, reviste tu espíritu, comimos, bebimos de él, somos eternos, pero al lado la dejó. Recuerda la gráfica de lo rojo, la dejó ahí. ¿Y para qué la dejó ahí? Pues para que nosotros cada día lo necesitemos. Señor, yo lo necesito. ¿Y cómo es la mejor manera de usted predicar la gracia? Su comportamiento. Familia, su comportamiento es la mejor manera, porque es que mire que la gracia es la verdad y usted reina en vida. Y lo ven cada 8 días borracho y le pega a la mujer y no le lleva dinero, es irresponsable en el hogar y es impaciente con los hijos. Entonces, por eso el Evangelio dice, no tiene que ser oidor, sino. Entonces, la manera de predicar es haciendo. Usted la disfruta, usted disfruta de la gracia. Oiga, yo ya llego el viernes y no me da ganas de tomar. Me sienta bien el alma, vean, me siento tranquilo. Familia, es maravilloso la gracia. La gracia es libertad. La gracia no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no son promesas, no son lugares sagrados, no es nada externo, porque la gracia antes de la fundación del mundo nos la regaló a nosotros. Él vino y la trajo, ya había metido el mal, entró la gracia, resucita, instaura su gracia, eres justo, te llamó para que sepas que eres justo y que no importa tu pasado. No importa tu pasado, no importa, mira, cero. El que está en Cristo, nueva criatura de Señor. Pero usted me dice la palabra ahora, voy a hacer lo que dice la palabra. Voy a ver qué pasa. Igual en el cuerpo, igual el trato de la familia. Oiga, yo antes no valoraba a mis hijos. Me di cuenta que soy espíritu, que venimos
Y que mañana el hijo se puede ir, y uno, ay, mío. Yo ya sé. Entonces lo valoró cada día. Señor, gracias. Lo llamo. Si vive con él, lo disfruta. Disfruta de ser padre en las buenas, en las cosas tan chéveres y en las cosas donde hay que, Señor, ayúdeme. Descansar de acuerdo a la edad, pedirle sabiduría a Dios. Entonces usted disfruta de ser padre. Cuando decimos padre, padre y madre, bueno, usted disfruta. Porque conoce la gracia. Igual el esposo, esposa, uno conoce la verdad, entonces disfruta. Entonces uno va diciendo, uy. Entonces, familia, ¿por qué debemos de crecer en la gracia? Porque el mal fue creado desde antes, entró al mundo. Aquí no está la respuesta, ni en la mente natural, menos en las emociones, nada. Fue creado desde antes. Y la gracia estaba desde antes, nos fue dada y entró al mundo. Cuando Cristo vino y tomó cuerpo, vino la gracia. Y cuando Él resucitó, la instauró, el remedio quedó listo. Entonces, Cristo venció. Entonces ya usted se levanta cada día y sale y ve las matas que se secaron. Entonces ustedes se secaron, las arranca. Me voy a ahorrar agua porque ya se secaron, ya no vuelvo a echar agua. Las arranca y ya. Entonces usted ya no va a pensar, ay, me hicieron brujería y nada. Porque usted sabe que Cristo, cuando trajo la gracia, venció el poder de las tinieblas. Y nos trasladó y nos libró del poder de las tinieblas. Mira, te libró del poder de las tinieblas. Él ya quitó ese problema. Oiga, y yo pensando que a mí me va mal que no, usted le va mal porque de pronto las acciones que estás haciendo son en lo natural las que no son. Y fuera de eso no hace la palabra. O sea, en lo natural no las hace y menos la palabra. Entonces, ¿cómo va a estar la vida? Pues enredada. Dios, ¿a qué te llamó? A que en lo natural usted haga lo que le corresponde. Pero paralelo, por fe, una vida en la palabra. O sea, una cosa maravillosa. Esa es la gracia. Dios nos llamó para eso. Dios lo está haciendo en nosotros para que usted la disfrute y lo cuente. ¿Quién hace todo? Eso se cae, eso explota la mente. Dios. Oiga, qué reposo. Entonces, familia, oramos para que a partir de hoy, si estaba desechando la gracia, si no tenía claro que era la gracia, bien, ¿para qué? Pues que hoy nos animemos unos a otros y nos haya quedado claro por qué debo crecer en la gracia. Porque la gracia ya solucionó todo. Todo. La enfermedad, todo. Es el evangelio lo que Cristo venció. Todo, la pobreza, todo, la vida eterna, todo. Es una vida que a medida que crecemos llegamos a reinar en vida y ver una vida maravillosa donde Dios te da más de lo que pides y entiendes. Entonces vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, para que cada día sea clara tu palabra en nosotros, Señor. Pedimos que podamos valorar, Señor, no tener en poco tu gracia, no tener en poco tu sacrificio, Señor, sino ver claramente que has vencido y que nos has llamado a conocer la verdad, a vivir por fe, Señor, a vivir en tu palabra, una palabra que se cumple, que permanece, siempre es la misma. Padre, tú conoces la situación y las circunstancias de cada persona y de cada familia. Pedimos para que cada persona que has llamado podamos ver claramente tu gracia, Señor. Podamos ver y disfrutar de esa vida maravillosa, de disfrutar de lo que nos hiciste libres, Señor. De que tenemos que solamente vivir por fe, obedecer tu palabra y el milagro va a suceder. Te pedimos por esta semana para que nos guardes del mal, que nos guíes, que no nos metas en tentación, que podamos apartar tiempo para leer tu palabra, porque tu palabra es la que hace. Solo al escucharla, al leerla, pedimos que alumbres nuestro entendimiento para ser hacedores de ella, Señor.
Padre, pedimos por las personas que tienen problemas de salud, que haya dificultades, que tú eres un Dios que formaste un día cada parte de nuestro cuerpo. En el vientre de nuestras madres, tú lo formaste, Señor. Y así como formaste cada parte del cuerpo, cada sistema, hoy, Señor, hoy lo puedes hacer nuevamente porque has vencido. En tu cuerpo se fueron las enfermedades y por tu llaga, Señor, hemos sido curados y oramos para ver el milagro, Señor, en cada persona que has llamado de la congregación. Pedimos para que tu palabra alumbre nuestro entendimiento para vivir conforme a ella. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.